¿Te has sentido alguna vez en una carrera constante por lograr tus metas, esperando que Dios responda justo en el modo y tiempo que tú deseas? A veces creemos que tenemos que exigirle resultados, casi como si Él nos debiera algo. Sin embargo, no se trata de imponer condiciones ni de esforzarnos hasta el límite para merecer sus bendiciones. La clave está en confiar de verdad, sin presiones ni condiciones, sabiendo que su poder obra incluso cuando no lo vemos de inmediato. Cuando dejamos de exigir y empezamos a creer, abrimos la puerta a milagros que superan cualquier expectativa. Antes de comenzar con este viaje de transformación, quiero que declares con todas tus fuerzas: Señor, hoy suelto mi necesidad de exigir y abrazo la fe que me conecta contigo. Creo en tu bondad y confío en tu plan para mi vida. Hazlo en voz alta, escríbelo, compártelo si quieres. Esta declaración es el primer paso para romper con la mentalidad de exigencia y permitir que la fe, pura y sencilla, sea el puente que te lleve a experimentar todo lo que Dios desea darte. Número 1. Creer antes de ver. El poder de la fe anticipada. ¿Alguna vez has esperado que algo cambie, pero no te atreviste a creerlo de verdad porque no veías señales claras? Te has encontrado orando por algo, pero dudando por dentro, como si la respuesta dependiera de una señal externa antes de que pudieras confiar en serio. En Marcos 11, verso 24, Jesús dice algo que descoloca cualquier lógica humana. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice, espera a ver si pasa y entonces cree, sino, cree primero y entonces lo verás. Esto es la paradoja de la fe: creer antes de ver, confiar en lo invisible como si ya fuera tangible. No es autoengaño, es fe anticipada. Y eso cambia todo. La fe es ese puente misterioso que une lo que aún no vemos con lo que anhelamos profundamente. No es ignorar la realidad, es elevarse por encima de ella. No se trata de negar que hay problemas, escasez o imposibilidades. Se trata de elegir creer en medio de eso, consciente, decidido, incluso en lo contradictorio. Y aquí viene un desafío real. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado a necesitar pruebas antes de actuar. Queremos ver para creer, pero Dios nos invita a creer para ver. Eso es fe, fe que abre puertas, fe que rompe esquemas, fe que activa lo invisible. El problema es que muchas veces nos acercamos a Dios con una mentalidad exigente, como si dijéramos, muéstrame que estás conmigo y entonces confiaré. Responde primero y después me comprometo. Pero esa actitud bloquea lo divino, porque Dios no se mueve por chantaje emocional, se mueve por confianza, y confiar implica rendirse, no desde la debilidad, sino desde la libertad. Cuando sueltas la necesidad de tener todo bajo control, dejas espacio para que Él actúe, y aquí entra el poder de la declaración espiritual. Jesús no solo oraba, declaraba, lo hacía con la certeza de que ya estaba hecho. Lázaro no había salido de la tumba aún, pero Jesús dijo, gracias te doy porque me has oído. Eso es declarar antes de ver. Eso es moldear la realidad con las palabras, porque nuestras palabras no solo expresan, crean. Tienen vida o muerte. Y cuando nuestras palabras se alinean con la fe, lo imposible comienza a moverse. Pero claro, todos lidiamos con la duda. Ese susurro interno que dice, ¿y si no pasa? ¿Y si me decepciono otra vez? La duda no es el enemigo, es una oportunidad. Una invitación a mirar lo que hay debajo, miedo, heridas, decepciones pasadas. Y en lugar de esconderlo, lo llevamos a Dios. Le decimos, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Él no se ofende, Él fortalece, Él transforma. De ahí nace una nueva manera de mirar, una mentalidad de abundancia, no basada en cuánto dinero hay en la cuenta o cuántas puertas se abren,
sino en la convicción de que Dios es suficiente, y si Él lo prometió, lo cumplirá. Tal vez no como esperábamos, pero sí como necesitamos. La fe nos cambia la óptica, de lo escaso a lo suficiente, de lo cerrado a lo posible, de lo roto a lo redimido. Y la ciencia incluso lo confirma. Cuando tú crees que algo bueno viene, tu cerebro empieza a reconfigurarse. Liberas dopamina, activas tu sistema de recompensa, comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías bloqueos. Creer, literalmente, transforma tu mente, y esa expectativa positiva se convierte en el motor silencioso que sostiene tu caminar. Conozco personas que cambiaron su vida no porque todo mejoró de golpe, sino porque eligieron creer antes de ver. Gente que oró por sanidad y comenzó a declarar salud cuando aún tenía síntomas. Gente que creyó por restauración, cuando todo indicaba que el matrimonio estaba roto. Gente que confió en medio de la tormenta y fue recompensada con paz antes que con solución. Y quizá tú necesitas eso hoy, no una prueba, sino un salto, una fe que no se alimenta de lo visible, sino de lo eterno, una fe que se entrena cada día como un músculo. ¿Cómo? Con pequeñas decisiones, con oraciones que no suplican, sino que declaran, con pensamientos que reemplazan el no puedo por el todo lo puedo en Cristo, con acciones que reflejan lo que aún no ves, pero ya crees. Imagina que tu corazón es una antena y la fe es la frecuencia. Cuando entras en esa frecuencia, empiezas a sintonizar con lo que el cielo está emitiendo. Lo que antes parecía silencio, ahora se vuelve dirección. Lo que parecía retraso, se convierte en preparación. Por eso hoy te desafío, no a que esperes señales, sino a que te conviertas en una señal. Una persona que camina en fe, habla con fe, piensa con fe, actúa con fe, aunque no vea todavía, porque en el reino la fe es la evidencia de lo que no se ve. Cree antes de ver, declara antes de tener, confía antes de entender, y lo que hoy parece lejano se volverá testimonio. Solo tienes que soltar y creer, porque la fe anticipada activa lo imposible. Número 2. Soltar el control, la libertad de confiar completamente. ¿Alguna vez te has sentido agotado de tanto intentar controlar todo? De planear cada detalle, anticipar cada problema, cargar con la responsabilidad de que todo salga bien, solo para terminar frustrado y vacío. Yo también he estado ahí, creyendo que si organizo todo a la perfección, entonces tendré paz. Pero la verdad es que esa paz nunca llega cuando el control es mi prioridad. Y en medio de ese agotamiento, este versículo de Proverbios me confrontó de una forma profunda. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Soltar el control no es algo natural. Desde pequeños nos enseñan que mientras más preveamos, más seguros estaremos, que depender de alguien es debilidad. Y así crecemos construyendo murallas mentales, rutinas rígidas, expectativas inamovibles. Y cuando la vida no responde a ese guión, nos frustramos, nos angustiamos, nos sentimos fallidos. Pero Dios, amorosamente, nos invita a otro camino, uno donde no se trata de preverlo todo, sino de confiar en Él con todo el corazón. No con una parte, no cuando todo va bien, con todo, incluso en la incertidumbre. El control, aunque nos da una falsa sensación de seguridad, es una cárcel disfrazada. Nos mantiene alerta, tensos, cargando con pesos que no nos corresponden. Y lo más doloroso, nos impide ver las bendiciones que solo llegan cuando hay espacio para que Dios actúe. Y si lo que estás esperando no se ha manifestado porque no lo has soltado. Y si tu necesidad de tener el timón en todo está bloqueando lo que Dios quiere enderezar. Pero confiar no es resignarse.
No es rendirse diciendo, ya que sea lo que Dios quiera, desde la desesperanza. Confiar es un acto profundo de sabiduría, es decir, Dios, reconozco que mis caminos son limitados, pero tú ves más allá. Tú conoces lo que yo no puedo ver, así que suelto, pero no me desconecto. Confío, pero sigo caminando contigo. Porque esta rendición no es pasiva, es activa. Es una elección diaria, un entrenamiento espiritual donde dejamos de depender del entendimiento y comenzamos a depender del espíritu. Soltar el control no solo es un acto espiritual, también transforma tu mente. Desde la neurociencia se ha visto que cuando liberas la necesidad de control, tu sistema nervioso se regula. La amígdala, que es el centro del miedo, se calma, y la corteza prefrontal, la parte de decisiones conscientes, se activa más. En otras palabras, confiar te hace pensar mejor, decidir mejor, vivir mejor. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo soltar lo que tanto miedo nos da a perder? El primer paso es reconocer tus zonas de control. Quizá intentas controlar una relación, un futuro laboral, una enfermedad, no para hacer el mal, sino por miedo. Y ahí, justo ahí, Dios quiere que lo invites, que lo reconozcas en ese camino, porque cuando lo reconoces, Él endereza, no tú, Él. El segundo paso es practicar el desprendimiento, no solo desde lo espiritual, sino también en lo emocional. A veces cargamos con culpas que no son nuestras, con expectativas ajenas, con heridas no sanadas. Soltar es también sanar. Y para eso puedes usar herramientas prácticas, oración consciente, donde hablas con Dios como quien se quita una mochila de piedras. Respiraciones profundas, donde exhalas el miedo y vuelves al presente. Palabras de afirmación, no estoy solo. Dios camina conmigo, no tengo que entenderlo todo para confiar. Y aquí está lo más hermoso, cuando sueltas, recibes. Dios no se queda con las manos vacías, Él no solo espera que le entregues, Él tiene algo para darte a cambio, y muchas veces lo que te da es mejor de lo que tú estabas peleando por sostener. Lo vemos en la historia de Abraham, cuando sube con Isaac al monte, va con su hijo, y con una fe que suelta el control, no sabe cómo, pero confía, y cuando está a punto de sacrificar, Dios provee el cordero, provisión inesperada, porque soltó, porque obedeció. Tal vez tú estás subiendo ese monte hoy, y lo que llevas en los brazos es algo que amas, algo que temes perder, pero si lo pones en el altar, no lo pierdes, lo redimes. Y al final descubres que soltar no es perder, es abrir espacio. Hoy quiero invitarte a eso, a un desprendimiento radical, no por debilidad, sino por confianza, no por resignación, sino por amor. Cierra los ojos un momento, piensa en eso que más te cuesta soltar. ¿Lo tienes? Ahora repite conmigo, en tu interior: Señor, reconozco que he intentado manejarlo todo con mi fuerza. Hoy decido confiar, suelto el control y me abrazo a tu voluntad. Y ahora, respira, porque ahí comienza tu libertad, en el momento exacto en que decides soltar. Número 3. Creer es más importante que exigir, la fe como lenguaje espiritual. Una vez escuché a una persona sencilla de campo decir algo que me marcó. Yo no entiendo todo lo de Dios, pero creo que Él sí me entiende a mí. Y en esa frase había más fe que en muchos discursos teológicos. Porque la fe no se trata de saberlo todo, ni de tener respuestas para cada cosa. La fe es acercarte a Dios sin filtros, sin adornos y con el corazón abierto. Hebreos 11. Verso 6 lo dice claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice sin teología o sin doctrina correcta, dice sin fe. Porque lo que conmueve a Dios no es la perfección, es la confianza. Y aquí es donde necesitamos descomplicar todo.
Muchos creen que tener fe es algo complejo, reservado para los espiritualmente avanzados. Pero la fe es más natural de lo que parece. Creer es un acto cotidiano. ¿Crees que el sol saldrá mañana? ¿Crees que el avión se mantendrá en el aire aunque no entiendas cómo funciona? ¿Crees que alguien te ama aunque no puedas probarlo con datos? Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto creer en Dios? Tal vez porque nos han enseñado una espiritualidad basada en exigencias, en demostrar, en cumplir, en encajar. Pero la fe que agrada a Dios es directa, simple, honesta. No requiere una lista de requisitos previos. Solo requiere que creas que Él está y que recompensa a quien lo busca con sinceridad. Eso es todo. Y eso lo cambia todo. Imagina por un momento que la fe es un idioma, no un idioma de palabras complicadas, sino un lenguaje del corazón. Cada vez que eliges confiar, estás hablando el idioma de Dios. Y aunque tu oración no tenga muchas palabras, si está llena de fe, es escuchada, porque Dios no responde al ruido, responde a la credibilidad. Él no está esperando que entiendas cada paso del camino. Está esperando que des un paso creyendo que Él lo iluminará. Muchas veces confundimos fe con entendimiento, pero la fe no es racional, es relacional. No se trata de tener toda la información, sino de tener una convicción interna. Dios está aquí, y aunque no lo vea, confío. Eso es lo que hizo Abraham. Eso es lo que hizo Moisés. Eso es lo que hizo la mujer que tocó el manto de Jesús. Ninguno de ellos tenía el cuadro completo, pero creyeron. Y eso fue suficiente para mover el cielo. Quizá tú has sentido que no tienes suficiente fe porque no sabes orar como otros, o porque dudas a veces, o porque no comprendes algunos pasajes. Pero, ¿y si te digo que la fe más poderosa no es la que sabe todo, sino la que se atreve a decir: no entiendo, pero aquí estoy, confiando? Esa fe simple, genuina, despojada de religiosidad, es la que transforma, la que abre puertas, la que toca el corazón de Dios. Y lo más hermoso es que no necesitas ser perfecto para tenerla. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas estar dispuesto y desde ahí empezar, paso a paso, duda tras duda, pero avanzando. La fe, cuando se vive con sencillez, se convierte en una brújula. No elimina los valles, pero te guía en ellos. No borra la incertidumbre, pero te da paz en medio de ella. Y esa paz no se puede fabricar, solo se recibe cuando decides soltar la lógica y abrazar la confianza. Hoy quiero invitarte a algo muy simple, tan simple que puede parecer pequeño, pero es poderoso. Cree, no desde la exigencia, no desde el miedo, sino desde la sencillez de un niño que se lanza a los brazos de su padre, porque esa es la imagen que más se parece a la fe. Dios no está pidiendo que lo comprendas, está esperando que te acerques, y cuando lo haces, cuando lo reconoces con tu corazón, incluso sin palabras sofisticadas, Él responde, Él premia, Él guía. Así que hoy no compliques lo que fue hecho para ser directo, no te encierres en fórmulas, solo cree, porque el lenguaje de la fe no necesita traducción, solo necesita sinceridad. Y cuando el corazón cree, la puerta del cielo se abre. Cree que Él está, cree que Él escucha, cree que Él responde, y camina con esa certeza, porque en un mundo lleno de ruido, la fe simple sigue siendo suficiente. Número 4. Cuando tus planes encuentran los planes divinos. A veces creemos que tenemos la vida bajo control, que nuestros planes, por bien pensados que estén, nos llevarán justo al destino que esperamos. Trazamos rutas, fijamos fechas, proyectamos resultados, y cuando algo se sale del guión, sentimos que todo se desmorona. Pero Dios, en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, nos confronta con una verdad que libera.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es aquí donde todo cambia, porque entendemos que hay una distancia entre cómo vemos la vida y cómo la ve Dios. Una distancia no para desanimarnos, sino para elevarnos, para mostrarnos que cuando nuestros planes se rompen, quizá es porque los de Dios están empezando. La brecha entre lo humano y lo divino es real. Nosotros vemos desde la tierra, Dios desde el cielo. Nosotros miramos un momento, Dios ve la eternidad. Y eso cambia la manera en que interpretamos las interrupciones, los retrasos, los giros inesperados. Quizá no era que algo falló, sino que algo mayor se estaba alineando. Pero para vivir así, necesitamos transformar nuestras expectativas. Muchas veces esperamos lo mínimo, lo justo, lo probable, y sin darnos cuenta, limitamos lo que Dios puede hacer. Creamos una caja mental donde intentamos encajar lo sobrenatural y lo terminamos sofocando. Pero cuando soltamos esas expectativas restrictivas y dejamos espacio para lo divino, algo se abre. La fe comienza a trabajar y la esperanza se convierte en un campo fértil. Hay un poder en desarrollar una mentalidad de posibilidad infinita. No se trata de ser ingenuo, sino espiritual, de mirar lo invisible con los ojos del corazón, de decir, aunque no lo entienda, sé que Dios tiene algo mayor preparado. Porque si sus pensamientos son más altos, sus planes también lo serán. Y a veces eso implica desaprender que todo debe salir como imaginamos, desaprender que la seguridad está en el control, desaprender que Dios solo actúa dentro de nuestras fórmulas. La verdad es que muchas de nuestras limitaciones vienen de paradigmas viejos, heredados, que ya no aplican. Y la fe nos invita a renovarlos, a abrir la mente, a permitir que Dios nos sorprenda. Hay un tipo de expectativa que no se basa en el resultado, sino en la confianza. Una expectativa que no exige, sino que espera con paz, que dice, Señor, no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás, y confío en tu forma, en tu tiempo, en tu estilo. Esa fe no se angustia, se alinea, y en esa alineación ocurre la verdadera transformación. Y aquí quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces creíste que algo salió mal? Y luego, con el tiempo, te diste cuenta que fue lo mejor que te pudo pasar. Quizá ese trabajo que no se dio abrió el camino para una oportunidad más grande. Tal vez esa relación que terminó te salvó del sufrimiento, o ese retraso que te frustró. Fue exactamente lo que te posicionó en el lugar correcto. Los caminos de Dios no solo son más altos, también son más sabios, y cuando alineamos nuestros deseos con sus propósitos, algo poderoso sucede. Aparece la paz. Ya no vivimos corriendo tras resultados, vivimos fluyendo con dirección. Y desde la ciencia, incluso eso tiene sentido. La neurociencia ha mostrado que el cerebro responde con mayor claridad, creatividad y esperanza cuando la expectativa está cargada de fe. La esperanza activa circuitos de recompensa. La visualización positiva fortalece la resiliencia. Dios nos diseñó para soñar, pero también para confiar cuando los sueños cambian de forma. Hoy quiero invitarte a eso, a dejar de luchar con tus expectativas rotas y empezar a construir nuevas, más altas, más profundas, más alineadas, a mirar tus planes no como fracasos, sino como semillas, semillas que a veces mueren para dar paso a algo mayor. Dios no está limitado por lo que tú pensaste. Él no se detiene ante tus planes, Él los supera. Así que hoy, en voz baja o en tu interior, haz esta declaración. Señor, mis pensamientos son pequeños, pero los tuyos son grandes. Mis caminos son rectos, pero los tuyos son altos.
Yo suelto mi plan y me abro al tuyo. Guíame hacia lo que tú has preparado, incluso si no lo entiendo todavía, confío. Porque la fe no es aferrarse a lo que imaginaste, es abrirte a lo que Dios soñó para ti. Y créeme, eso siempre va más allá de lo imaginable. Número 5. El poder de soltar para encontrar tranquilidad. Una vez, en medio de una temporada de caos emocional, me detuve frente al espejo con los ojos cansados y el corazón saturado. Me pregunté, ¿cuánto más puedo sostener sin quebrarme? Fue entonces cuando recordé esas palabras de Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y fue como si alguien hubiera girado la perilla de volumen del mundo hacia abajo, y la voz de Dios comenzara a susurrar más fuerte. A veces pensamos que la paz es lo que sentimos cuando todo va bien, pero la paz verdadera, la que Dios promete, no depende de lo externo. Es un territorio interior. No es ausencia de conflicto, es presencia de confianza. No es pasividad, es rendición activa, es soltar el intento de controlar todo y abrir espacio para que Dios tome el timón. Y aquí está el detalle más delicado. Muchas veces la ansiedad no es el problema, es la alarma. Es el grito interno que nos dice, estás tratando de cargar lo que no te corresponde. Nos da ansiedad porque sentimos que algo se nos escapa, que no está en nuestras manos. Pero la ansiedad no se resuelve apretando más fuerte el puño, se resuelve abriendo la mano. Y eso requiere rendición, no rendición como derrota, sino como confianza. Rendirnos no es renunciar, es descansar, es decirle a Dios, ya lo intenté con mis fuerzas, ahora te lo entrego a ti. Y en esa entrega ocurre algo casi mágico. La paz empieza a entrar por los rincones que antes estaban ocupados por el miedo. Pero, ¿cómo se rinde uno de verdad? No es solo con palabras, es con actos internos, es aprender a soltar pensamientos que no puedes controlar, es dejar de alimentar escenarios que aún no han pasado. Es practicar la respiración consciente, detenerte, cerrar los ojos y decir en tu interior, Dios, aquí está esto que me inquieta, lo pongo en tus manos. También es importante la gratitud. Filipenses lo deja claro, oración, ruego y acción de gracias, porque la gratitud es un puente. Cuando agradeces, incluso antes de ver la solución, tu corazón se alinea con la provisión, y eso cambia todo. La gratitud no es un adorno espiritual, es una herramienta de transformación. Y si te cuesta soltar, te entiendo. No estás solo. Todos tenemos áreas donde nos cuesta confiar, pero ¿sabes qué? Eso no te hace débil, te hace humano. Y es justo ahí donde Dios quiere encontrarte. No cuando tengas todo bajo control, sino cuando reconoces que ya no puedes más por tu cuenta. La paz que Dios da no necesita lógica para instalarse. No tiene que explicar por qué llegó. Simplemente entra, como un río silencioso que atraviesa el desierto de tus preocupaciones. Y no solo te da calma, te protege. Filipenses dice que guardará tu corazón y tus pensamientos como un escudo que te envuelve desde dentro. Y esto tiene un impacto real. Desde la ciencia se ha demostrado que cuando vives desde la paz interior, tu cuerpo responde. Disminuye el cortisol, mejora el sistema inmune, tus pensamientos se ordenan. La rendición espiritual produce efectos físicos. Es una paz que no solo se siente, se vive y se contagia. Hoy quiero invitarte a mapear tu tensión. Haz un escaneo interno. ¿Qué es eso que te roba el sueño, que te aprieta el pecho, que se repite en tu mente como un eco? Ponle nombre y después, suéltalo. Llévalo a Dios como quien lleva una piedra pesada a dejar en el altar. Y cuando la dejes ahí, no la recojas más.
Quizás no veas el cambio externo de inmediato, pero dentro de ti algo se va a mover. La paz comenzará a germinar, primero como un suspiro, luego como una certeza suave y finalmente como un estado natural. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque tú cambiaste por dentro. Así que hoy haz esta declaración en voz baja con honestidad. Señor, ya no quiero vivir controlando, quiero vivir confiando. Te entrego mis cargas, mi ansiedad, mi miedo. Lléname con tu paz, esa que no necesita explicación, esa que me guarda cuando todo tiembla. Y cuando termines de decirlo, respira, siente, descansa, porque rendirte nunca fue perder, siempre fue el camino hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 6. Despójate de la mentalidad de exigencia. Yo crecí creyendo que para ser amado debía hacer todo bien, que mientras más perfecto fuera, más valor tendría. Y sin darme cuenta, empecé a construir mi vida sobre una exigencia interna que nunca se apagaba. Exigía de mí, pero también de Dios. Y lo más doloroso es que no lo hacía desde la fe, sino desde el miedo. Desde ese lugar donde creemos que si no nos esforzamos más, no recibiremos lo que anhelamos. Pero Santiago, en el capítulo 4, versos 2 y 3, desnuda esa mentalidad con una claridad que sacude. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y contendéis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí está la raíz. No es que Dios no escuche, es que muchas veces no pedimos, o pedimos desde un lugar equivocado, desde la exigencia, desde el deseo de controlar, desde una motivación contaminada por la necesidad de probar algo. La mentalidad de exigencia es sigilosa, puede disfrazarse de excelencia, de responsabilidad, incluso de espiritualidad. Pero cuando la miras de cerca, es solo inseguridad vestida de rigidez. Exigimos a los demás porque no sabemos amarnos a nosotros mismos. Exigimos resultados porque tememos no ser suficientes si no los conseguimos. Y exigimos a Dios porque creemos que Él también necesita ser convencido para bendecirnos. Pero la fe verdadera no exige, confía, no manipula, se rinde, no compite, se alinea. La exigencia nace en un corazón herido. Quizá fuiste criado bajo presión. Quizá sentiste que el amor era condicional. Quizá aprendiste a relacionarte desde la tensión constante. Pero Dios no quiere que vivas así. Él no premia el rendimiento, premia la sinceridad. No busca perfección, busca intención pura. Y para sanar esa raíz exigente, necesitamos hacer un trabajo profundo de despojo interior. Preguntarnos, ¿desde dónde estoy pidiendo esto? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la necesidad de controlar? Porque lo que Dios mira no es solo lo que pedimos, sino desde dónde lo pedimos, y eso requiere honestidad espiritual. Mirarnos sin máscaras, aceptar que hemos intentado manipular con nuestra espiritualidad, que muchas veces oramos no desde el corazón, sino desde la ansiedad, y que incluso en nuestra búsqueda a veces lo que queremos no es a Dios, sino lo que creemos que Él puede darnos. Pero cuando dejamos de exigir y empezamos a confiar, ocurre una transformación. La demanda se convierte en gratitud, la queja se transforma en reconocimiento, y el corazón deja de estar tenso para empezar a descansar. Y es ahí donde se abre un nuevo nivel de conexión espiritual, donde ya no pedimos como quien exige, sino como quien sabe que es amado, como un hijo que no ruega, sino que confía en la provisión del Padre. Y quiero decirte esto, soltar la exigencia no es volverte débil, es volverte libre, libre de la presión de tenerlo todo resuelto, libre de esa voz interna que nunca se calla, libre de una espiritualidad basada en el mérito. La gratitud es la llave.
Cuando empiezas a agradecer lo que ya tienes, tu corazón se posiciona para recibir más, y no más porque lo merezcas, sino porque lo puedes sostener desde un lugar sano. Y sí, este despojo requiere trabajo. Implica sanar heridas viejas, desaprender patrones aprendidos, identificar esos momentos donde sientes que todo depende de ti y entregarlos. Dios no quiere que vivas exigiendo, quiere que vivas confiando, que sueltes las estructuras de control, que purifiques tus intenciones, que limpies el terreno para que la semilla de su paz crezca sin obstáculos. Haz una pausa ahora y pregúntate con sinceridad, ¿desde dónde estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Es una súplica desesperada o un acto de confianza? ¿Estoy manipulando con mis oraciones o entregando con humildad? Hoy te invito a un despojo radical, a dejar caer las capas de exigencia, a decirle a Dios, purifica mis motivos, límpiame por dentro, enséñame a pedir desde el amor, no desde la carencia. Porque cuando tus motivos se alinean con su corazón, el cielo se abre, no por exigencia, sino por conexión, por rendición, por sinceridad. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera transformación. Número 7. Cuando la fe supera tus expectativas. Una vez oré por provisión, no algo grande, solo lo justo, lo necesario para llegar a fin de mes, cubrir los gastos y respirar tranquilo. Pero Dios no respondió con lo justo, respondió con más de lo que había pedido, más de lo que había imaginado. Y fue ahí cuando entendí Efesios capítulo 3, verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Eso no es poesía bonita, es realidad espiritual. Dios no es limitado por nuestras expectativas, nosotros sí, y muchas veces lo que nos falta no es bendición, es espacio para recibirla. Vivimos con una idea limitada de abundancia, la asociamos con dinero, éxito, posesiones, pero la verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de sostener internamente. Paz en medio del caos, gozo sin razón aparente, propósito que no depende de circunstancias externas. Esa es la abundancia del reino. Y lo más hermoso, esa abundancia llega más fácilmente cuando aprendemos a vivir con simplicidad. La simplicidad espiritual no es pobreza, es libertad, es desprenderse del ruido, es decir, no necesito controlar todo para estar bien. Confío en que Dios ya tiene más preparado de lo que yo podría planear, porque mientras más te vacías de la necesidad de dominar, más espacio creas para que Él te sorprenda. Y aquí entra la expectativa, no como presión, sino como apertura. Hay una diferencia entre esperar desde la ansiedad y esperar desde la fe. La fe dice, no sé cómo, pero sé que viene. La fe expande horizontes. La fe rompe los límites mentales que heredamos. Ideas como, esto es demasiado bueno para mí, o no soy digno de tanto, o con que tenga lo mínimo, estoy bien. Y si eso no es humildad, sino una herida no sanada, Dios no se ofende cuando esperas en grande, Él se alegra, porque cuando esperas mucho de Él, reconoces cuánto puede hacer, no por codicia, sino por confianza, y esa fe activa su poder, y ese poder, dice el versículo, ya está obrando en nosotros. No es algo externo que cae del cielo, es una fuerza interna, un motor que se activa cuando creemos, cuando visualizamos, cuando dejamos de dudar y empezamos a declarar, cuando usamos nuestras palabras para abrir espacio, no para cerrarlo. Nuestros pensamientos moldean la realidad más de lo que creemos. La neurociencia ya lo comprobó. Lo que esperamos condiciona cómo interpretamos lo que vivimos. Si esperas poco, ves poco. Si esperas mucho, tu mente se abre a posibilidades. Y cuando eso se alinea con la fe, el cielo se mueve.
Pero para vivir así necesitamos identificar nuestras zonas de resistencia. Esas partes dentro de nosotros que siguen dudando, que siguen diciendo, eso no es para mí. Tal vez lo escuchaste en casa, tal vez lo aprendiste después de tantas decepciones. Pero no tienes que quedarte ahí. Puedes mapear esos límites internos y puedes desmantelarlos con oración, con práctica, con conciencia. Cada vez que eliges agradecer en vez de quejarte, estás entrenando tu mente hacia la abundancia. Cada vez que eliges decir confío en lugar de ¿y si no pasa?, estás sembrando una semilla nueva. Y hablando de semillas, la abundancia espiritual también opera bajo una economía diferente. Aquí, lo que siembras en fe se multiplica en gracia. No siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Porque Dios no solo responde, Él sorprende. Hoy quiero invitarte a dejar de pedir lo justo, a soltar oraciones medidas, a abrirte a lo sorprendente, a declarar con libertad, Señor, no solo creo que puedes hacerlo, creo que puedes hacer más, mucho más, más de lo que pido, más de lo que entiendo, y me abro a eso, aunque me cueste, porque tu poder ya está obrando en mí. Y si te cuesta creerlo, recuerda, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. La simplicidad de la fe abre puertas que la complejidad del pensamiento nunca podrá abrir. Así que suelta el cálculo y abraza la expectativa. Porque en el reino, lo simple no es pequeño, es profundo, y la fe sencilla es la llave que abre la abundancia más allá de lo imaginable. Número 8. Escuchando más allá del ruido existencial. Hubo un momento en mi vida en el que todo hacía ruido. No me refiero solo a los sonidos del mundo exterior, la ciudad, el celular, las conversaciones. Hablo del ruido interno. Esa mezcla de pensamientos desordenados, preocupaciones que no se callan, listas de pendientes mentales que no terminan. Y en medio de ese caos invisible, encontré este versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. No fue un verso más, fue una instrucción, un susurro, un mandato amoroso. Porque a veces el mayor milagro no viene cuando haces más, sino cuando haces menos, cuando simplemente callas. El silencio no es vacío, es lenguaje. Dios habla en el silencio. Pero la pregunta es, ¿tú sabes escucharlo? Vivimos rodeados de información, estímulos, respuestas rápidas, opiniones, pero poco espacio para lo esencial. Y lo esencial casi siempre llega sin ruido. Hay una sabiduría profunda en aprender a estar quieto, no como alguien que se rinde sin esperanza, sino como quien sabe que el poder no siempre está en el movimiento. Hay momentos en los que Dios no necesita que avances, necesita que te detengas, no para castigarte, sino para revelarse. Estad quietos. ¿Qué significa eso realmente? Significa dejar de correr detrás de respuestas instantáneas, dejar de exigirle a Dios explicaciones inmediatas y comenzar a confiar en su presencia, incluso cuando parece silenciosa, porque no es ausencia, es profundidad. Pero eso no es fácil. Nos cuesta estar en silencio porque el silencio nos confronta. Ahí, en ese espacio sin distracciones, comienzan a salir los pensamientos que evitamos, las heridas que tapamos, los miedos que postergamos. Pero también, ahí comienza la sanación. El silencio es una herramienta de desaprendizaje. Cuando callas, no solo haces espacio para escuchar a Dios, haces espacio para liberar lo que ya no necesitas, ideas viejas, reacciones automáticas, ruido aprendido que ya no suma, solo pesa, y en ese proceso te vas vaciando, y lo que está vacío puede ser llenado. Conoced que yo soy Dios. No dice, pensad sobre mí. No dice, hablad de mí. Dice, conocedme. Y ese conocimiento, ese reconocimiento profundo de su presencia, no se activa con palabras. Se activa con atención, con escucha,
con un corazón que se rinde y dice, aquí estoy, no vengo a pedir, solo vengo a estar. Y cuando te posicionas ahí, algo cambia dentro de ti. Tu respiración se vuelve más lenta, tu mente más clara, tu espíritu más receptivo. El silencio no es vacío, es presencia. Y cuando haces silencio, te vuelves presente. A veces creemos que el crecimiento espiritual está en aprender más, pero muchas veces está en soltar más. Y el silencio te enseña a soltar, a no llenar cada espacio con palabras, a no querer tener siempre la razón, a dejar que Dios sea quien hable, incluso si solo escuchas su paz. Y esto no es teoría. Tiene respaldo incluso en la ciencia. La neurociencia ha demostrado que momentos de silencio profundo restauran el cerebro, que cuando desconectamos del ruido, el sistema nervioso se regula y la mente entra en estado creativo. En otras palabras, el silencio sana, restaura, revela. Y lo más impactante es que en el silencio muchas veces llega la respuesta que tanto buscabas, no en forma de voz fuerte, sino como una convicción sutil, una certeza interna, una dirección tranquila pero firme. Dios susurra, pero para oírlo, tienes que callar. Hoy quiero invitarte a practicar el arte de callar, no como una huida, sino como un encuentro. 5 minutos, 10, lo que puedas. Apaga el ruido, cierra los ojos, respira lento y di, estoy aquí. No necesito nada, solo quiero conocerte. Y en ese espacio, deja que el silencio te hable, porque a veces el mensaje más profundo de Dios no llega cuando haces preguntas, sino cuando te haces presente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una sugerencia, es una invitación a entrar en lo más sagrado, el lugar donde no tienes que entenderlo todo, ni explicarlo todo. Solo estar, solo escuchar, y en ese lugar todo cambia, porque en el silencio tú no solo escuchas a Dios, te encuentras contigo mismo y descubres que su voz siempre estuvo ahí. Solo necesitabas callar para oírla. Número 9. Bien en toda circunstancia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien para los que son llamados conforme a su propósito. Y ahí entendí que fe no es ver. Fe es confiar incluso cuando no tiene sentido. Confianza inquebrantable. No en el resultado, sino en el Dios que está por encima de todo resultado. La confianza radical no es pasiva. No es cruzarse de brazos y esperar que algo caiga del cielo. Es una decisión consciente. Una postura del alma que dice, aunque no lo entienda, sé que está obrando. Aunque me duela, creo que hay propósito. Aunque parezca pérdida, esto también será parte del bien mayor. Y eso no es cliché espiritual. Eso es resistencia real. Pero esa clase de confianza no nace sola, se forma, se entrena, porque todos tenemos zonas de fragilidad interna, esas áreas donde la duda susurra, donde el miedo se mete, donde las experiencias pasadas nos convencen de que si algo malo ocurre, entonces Dios no está. Pero Romanos no dice que todo será fácil, dice que todo ayuda a bien, y ese todo incluye lo que no elegimos, lo que nos rompió, lo que no vimos venir. Ahí entra la resiliencia espiritual, esa capacidad de seguir creyendo en medio del caos. No porque seas fuerte, sino porque estás sostenido. No porque no haya dolor, sino porque el dolor tiene dirección. Y cuando vives desde ahí, ya no interpretas las dificultades como castigo, sino como parte del proceso. Hay una diferencia entre sobrevivir una prueba y crecer a través de ella. La fe inquebrantable transforma la prueba en plataforma, la caída en impulso, el silencio de Dios, en confianza fortalecida. Porque en el fondo, lo que se está formando no es solo la solución externa, sino la solidez interna. Muchos viven su fe dependiendo de si las cosas salen como esperan.
Pero la verdadera confianza se activa cuando decides soltar ese control, cuando dices, Señor, no necesito entenderlo todo, necesito estar en tu voluntad. Eso libera, eso sana, eso estabiliza. La confianza radical también reprograma tu forma de pensar. La neurociencia lo respalda. Tu cerebro responde a lo que tú crees. Cuando tu pensamiento se alinea con la esperanza, el cerebro genera nuevas rutas, nuevas respuestas. No solo espiritual, es mental, es físico. Fe que impacta todo tu sistema. Y cuando crees que todo coopera para bien, tu forma de vivir cambia. Ya no reaccionas, eliges, ya no sobrevives, avanzas. ¿Y cómo se construye esa confianza? Empezando por mirar lo que antes llamabas fracaso y preguntarte, ¿qué me dejó esto? ¿Qué me formó? ¿Cómo Dios lo usó para acercarme más a Él? Esa mirada transforma, porque lo que interpretas, lo determinas. Y si todo ayuda a bien, entonces nada está fuera de propósito. Lo hermoso de este versículo es que se sostiene sobre una base, el amor, a los que aman a Dios. No dice a los perfectos, no dice a los que nunca dudan, dice a los que lo aman. ¿Lo amas? Entonces todo coopera, incluso lo que hoy no entiendes, incluso lo que hoy duele. Y si logras vivir con esa fe, nada te rompe por completo. Puede doler, sí, pero no te detiene, porque sabes que algo mayor se está gestando detrás de la escena, que el cielo trabaja incluso cuando la tierra calla. Hoy quiero invitarte a hacer esa declaración de confianza radical, a decir con convicción, Señor, aunque no entienda lo que estás haciendo, sé que me amas, y si me amas, todo esto me ayuda a bien. No viviré desde la duda, viviré desde la certeza de que todo tiene propósito. Y cuando empieces a vivir así, algo cambia. No porque todo sea fácil, sino porque dentro de ti se vuelve inquebrantable. Esa es la verdadera fe, la que no depende de circunstancias, la que interpreta todo desde la promesa. Y la promesa es clara. Todo coopera, todo enseña, todo se alinea, todo será para bien. Número 10. Libertad de la ansiedad. Recuerdo un momento en mi vida donde la ansiedad me robaba incluso el aire. Me despertaba en las madrugadas con el pecho apretado, la mente repitiendo escenarios que no habían pasado, pero que yo ya sufría como si fueran reales. Me aferraba a la idea de que si pensaba más, si controlaba más, si anticipaba más, entonces todo estaría bien. Pero no estaba bien. Estaba cansado, confundido, sobrecargado, hasta que llegué a este versículo como quien encuentra un salvavidas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Y ahí lo entendí. La ansiedad no se resuelve pensando más, se resuelve soltando, porque preocuparse no es una muestra de responsabilidad. Es muchas veces una forma disfrazada de incredulidad, una insistencia en llevar una carga que no fue hecha para ti. Y Dios, en su amor, no te juzga por sentir ansiedad, pero sí te invita a liberarla, no parcialmente, no un poco, toda vuestra ansiedad. Toda significa todo. La ansiedad no aparece de la nada. Tiene una anatomía interna, se construye con pensamientos repetitivos, con expectativas no resueltas, con heridas que no se han sanado. Se alimenta de la ilusión de control, de esa voz que dice, si yo no me preocupo por esto, nadie lo hará. Pero Pedro nos recuerda que hay alguien que sí se preocupa, que sí cuida, que sí está atento, no en teoría, en lo profundo. Él tiene cuidado de vosotros, y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar. Comienzas a mirar la paz no como un lujo inalcanzable, sino como un derecho que tienes como hijo o hija de Dios. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de confianza.
es un estado espiritual que se cultiva cuando decides soltar lo que no puedes manejar y dejarlo en manos de quien todo lo puede. Pero, ¿cómo se suelta algo que te preocupa tanto? ¿Cómo se entrega algo que te duele profundamente? La respuesta está en la intención. No se trata de que mágicamente dejes de sentir. Se trata de que conscientemente decidas redirigir esa carga. Es como tomar una piedra pesada que llevas en la espalda y dejarla a los pies de Dios. No una vez, sino cada vez que vuelva a aparecer. La paz es una práctica y la entrega es una decisión diaria. A veces pensamos que preocuparnos nos da poder, que nos mantiene alertas, pero la verdad es que preocuparnos nos desgasta, nos drena, nos desconecta de la presencia. Por eso la entrega no es debilidad, es sabiduría. Es decir, no soy Dios, no tengo todas las respuestas, pero sí tengo a quien dárselas. Desde la neurociencia también sabemos que cuando sueltas conscientemente un pensamiento ansioso y lo sustituyes por una declaración de fe, tu cerebro comienza a responder. Las hormonas del estrés disminuyen, la mente se organiza, el sistema nervioso se calma, tu cuerpo empieza a respirar mejor, cuando tu alma empieza a confiar más. Y esto no significa que vivas en negación. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de mirar la realidad desde otro lugar, desde una perspectiva donde Dios está presente, donde tú ya no eres esclavo de tus pensamientos, sino administrador de tus emociones. Porque cuando entregas tu ansiedad, lo que estás diciendo es: no camino solo, no estoy sin dirección. Tengo un Padre que cuida cada detalle, incluso los que yo no veo. Hoy quiero invitarte a hacer ese acto de fe práctica, a tomar un momento, cerrar los ojos y nombrar lo que te pesa. Quizás es una preocupación económica, o una relación que no sabes cómo manejar, o un diagnóstico que te robó la calma. Sea lo que sea, tómalo en tus manos, aunque sea simbólicamente, y di: Señor, esto es tuyo, ya no lo cargaré más. Me rindo, confío y repítelo las veces que haga falta, porque la entrega no siempre es un evento único, a veces es una repetición diaria, pero en cada repetición la ansiedad pierde fuerza y la paz se asienta, porque cuando sueltas, recibes, cuando entregas, descansas. No estás solo en esta lucha, no eres débil por sentir, pero sí eres sabio por soltar. Así que hoy, haz esa declaración con el corazón abierto: Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti, porque creo que tú tienes cuidado de mí. Y mientras lo haces, respira, siente, descansa, porque la paz ya está en camino. Número 11. Promesas más allá de lo visible. Una vez estuve en un lugar donde todo lo visible decía: no hay salida. Los recursos eran escasos, las respuestas no llegaban y el camino parecía completamente bloqueado. Pero dentro de mí había una pequeña llama que se negaba a apagarse. No era lógica, no era explicación racional, era febrero. Una fe que no dependía de lo que mis ojos veían, sino de lo que mi espíritu percibía. Y fue entonces cuando este versículo cobró vida: porque por fe andamos, no por vista. No se trataba de negar lo visible, sino de no limitarme a ello. Vivir por fe es caminar con los ojos del alma abiertos. Es entender que lo físico es apenas una parte de la historia, que hay dimensiones espirituales tan reales como lo que puedes tocar, que hay una realidad mayor, no siempre visible, pero profundamente activa, y cuando comienzas a vivir desde ahí, desde esa percepción expandida, todo cambia. Ya no decides solo por lo que ves, sino por lo que disciernes. Ya no avanzas por certeza externa, sino por convicción interna. La fe es más que una creencia. Es una manera de ver. Es una lente espiritual que revela lo que el ojo natural no alcanza.
Fe es percepción trascendente, es ver posibilidad donde otros ven final, es reconocer que lo invisible no es menos real, sino más profundo. La fe no niega lo visible, lo trasciende. Vivimos en una cultura que idolatra lo comprobable. Si no se puede medir, no se considera real. Pero la Biblia constantemente nos lleva a una visión más elevada. Jesús no actuó por lo que veía en las personas, sino por lo que discernía en su espíritu. Los milagros no comenzaban con una realidad material, comenzaban con una declaración, una palabra, una visión interna antes de la manifestación externa, fe como lenguaje de creación. Y eso también es para ti, no solo para profetas, no solo para líderes espirituales. Tú también puedes aprender a navegar desde lo invisible, a cultivar una confianza que no espera ver para creer, sino que cree y por eso ve. Porque en el reino la manifestación sigue a la fe, no al revés. Pero para eso hay que romper con los límites mentales, con esos pensamientos que te dicen, eso no es real, eso es solo imaginación. Si no lo veo, no lo creo. Esas ideas no son solo pensamientos neutros, son bloqueos, son puertas cerradas a una realidad superior. Por eso, renovar tu mente es clave, activar tu intuición espiritual, aprender a reconocer la voz de Dios más allá del ruido mental, abrirte a lo no explicado, pero sí sentido. La neurociencia incluso lo respalda. Estudios muestran que las creencias profundas modifican nuestra percepción del entorno. Lo que crees afecta lo que ves, literalmente. Tu cerebro se reorganiza según lo que consideras posible. Así que cuando eliges vivir por fe, estás también reprogramando tu capacidad de recibir, de reconocer señales, de crear nuevas rutas. Y no estás solo. Hay cientos de historias de personas que creyeron cuando nada parecía prometedor, que declararon paz en medio de tormentas, que visualizaron provisión cuando no había nada tangible, y Dios honró esa fe, porque la fe no manipula, la fe coopera con el cielo, se alinea con lo eterno, y desde ahí lo invisible se vuelve visible. Entonces, ¿cómo se vive esto en lo práctico? Empieza por transformar tus declaraciones. Habla más desde la fe que desde el miedo. Di lo que esperas ver, no solo lo que estás viendo. Cierra los ojos y visualiza lo que el Espíritu te muestra, no lo que tus sentidos limitados captan. Llena tu entorno con palabras que expanden posibilidad, no que repiten limitación. Haz un mapeo interno. ¿Qué cosas estás viviendo solo desde la vista? ¿Qué decisiones estás postergando porque no ves aún señales externas? ¿Dónde necesitas activar tu percepción espiritual? Entrena tu espíritu. Practica la visualización consciente con Dios. Medita en sus promesas, no en tus dudas. Declara, camina, confía. Hoy quiero invitarte a hacer una transición de vivir por vista a vivir por fe. No porque ignores la realidad, sino porque reconoces que hay otra más alta. Una que no se rige por estadísticas, sino por propósito. Una que no depende de pronósticos, sino de promesas. Haz esta declaración conmigo. Señor, elijo ver con tus ojos. Aunque lo visible me limite, mi fe se expande. Aunque mi lógica me diga que no, tu espíritu me dice que sí. Yo ando por fe, creo antes de ver, declaro antes de recibir, y vivo desde una realidad mayor. Porque cuando caminas por fe, el cielo deja de ser una teoría y se convierte en dirección, en sustancia, en realidad viva, más allá de lo visible, más allá de lo humano, más allá, y sin embargo, completamente tuyo. Número 12. Dar sin esperar, el principio de la siembra universal. Hubo una vez en que lo poco que tenía apenas me alcanzaba, y sin embargo sentí el impulso de dar. No tenía lógica, no era una estrategia financiera, era una respuesta del corazón.
Entregué algo que parecía pequeño, pero lo hice desde un lugar sincero. Y no pasó mucho tiempo antes de ver cómo, sin buscarlo, algo mayor regresó a mí. No en la misma forma ni en el mismo canal, pero con una medida que solo el cielo puede calcular, buena, apretada, remecida y rebosando, como lo dice Lucas 6:38. Dad, y se os dará. Es más que una frase bíblica, es una ley espiritual, un principio vivo que desafía nuestra mentalidad limitada de escasez. En el reino de Dios, dar no es perder, es activar un ciclo, es poner en movimiento una corriente invisible de retorno. Cuando das, abres espacio. Cuando compartes, multiplicas. Cuando siembras, inevitablemente cosechas. Aunque muchas veces de formas inesperadas. El mundo nos enseña que hay que retener, guardar, proteger lo poco que tenemos, que la generosidad es un lujo solo para quienes tienen de sobra. Pero Jesús rompe ese paradigma. Él habla de una generosidad que no espera, que no calcula, que no tiene miedo. Una generosidad que no nace de la abundancia material, sino de la abundancia interior. Porque dar no depende de cuánto tienes, sino de cuánto confías. La economía del reino no se rige por acumulación, sino por circulación. El que retiene más de lo que debe termina empobreciendo, pero el que suelta, recibe. Porque todo lo que das desde el corazón se convierte en semilla. Y una semilla, aunque sea pequeña, nunca regresa en la misma medida, siempre vuelve multiplicada. Ahora bien, cuando hablamos de dar, no solo nos referimos a dinero. Puedes sembrar tiempo, palabras, atención, talentos, energía. Cada acto de generosidad sincera tiene un efecto multiplicador. No es solo algo espiritual, es también biológico. La ciencia ya lo ha confirmado. Dar libera dopamina, fortalece el sistema inmune, mejora la salud mental. Dar te hace bien, literalmente. Pero para poder vivir esa generosidad sin miedo, necesitamos primero identificar los bloqueos internos que nos lo impiden. Tal vez creciste escuchando que no hay para todos, que más vale guardar por si acaso, o que si das, te quedas sin. Esas frases no son verdades, son límites mentales. Y como todo límite mental, puede ser derribado, reemplazado y transformado. Comienza por revisar tu diálogo interior cuando piensas en dar. Hay tensión, temor, justificaciones. Todo eso son señales de una mentalidad de escasez. Y esa mentalidad no se sana con más dinero, se sana con más fe. Porque la provisión no viene del bolsillo, viene de la fuente. Y cuando confías en la fuente, dar se vuelve un privilegio, no un riesgo. La generosidad también es un acto de poder. Es decir, yo no doy porque me sobra, doy porque puedo crear más. Porque mi provisión no está limitada a lo que hoy tengo. Está conectada a un flujo divino que responde no al control, sino a la confianza. Esa es la verdadera libertad. Y esa libertad genera ciclos de retorno. Porque dar no solo bendice al otro, te transforma a ti, te libera del apego, te limpia del egoísmo, te abre a una dimensión espiritual donde el más no viene por exigir, sino por soltar, por confiar en que el universo de Dios es abundante, generoso, justo, y que todo lo que sale desde tu amor regresa amplificado. Entonces, ¿cómo se vive esto de forma práctica? Empieza por un acto pequeño, un gesto, una ayuda, una palabra. Hazlo sin esperar nada a cambio. Hazlo por el gozo de sembrar. Y observa cómo tu corazón se expande, cómo tu mente se aclara, cómo tu entorno se ajusta. Hazlo también como una declaración. Que cada acto de generosidad sea una forma de decir: yo no vivo desde la escasez. Yo siembro porque sé que la cosecha viene. Yo doy porque confío. Yo suelto porque creo. Hoy te invito a comprometerte con una vida de siembra consciente. A no esperar tener lo suficiente para ser generoso, porque quizás lo que necesitas para recibir más es dar más. Declara con convicción:
No viviré desde el miedo, sino desde la abundancia. Hoy elijo sembrar sin esperar, confiando en que lo que doy vuelve multiplicado. Mi provisión no depende de mi cuenta bancaria, sino del Dios que promete: dad y se os dará. Porque en el reino, cada semilla cuenta, y cada generosidad sincera activa milagros invisibles. Número 13. Permanecer en Cristo. La profundidad de la conexión sobre la productividad. Recuerdo una etapa de mi vida en la que hacía mucho pero sentía poco. Servía, producía, cumplía, pero por dentro algo estaba seco. Había confundido actividad con conexión. Pensaba que cuanto más hacía para Dios, más cerca estaba de Él. Hasta que, en medio de un agotamiento espiritual profundo, el Espíritu me susurró: no te pedí que hicieras más, te pedí que permanecieras. Y entonces entendí lo que Jesús dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Este versículo no habla de productividad como fin, sino como fruto de la conexión. No dice: el que trabaja mucho para mí lleva fruto. Dice: el que permanece en mí. Porque el fruto no es resultado del esfuerzo, es resultado de la intimidad. Es el derrame natural de una raíz nutrida. Y en una cultura que glorifica el hacer, el correr, el demostrar, Jesús nos llama a permanecer, a estar, a reposar en Él. La intimidad espiritual no se trata de rituales ni de perfección, se trata de presencia, de abrir espacio en lo profundo del alma para que Dios habite. Es más que orar por necesidad, es hablar porque se ama, es escuchar sin prisa, es estar con Él sin buscar nada más que a Él mismo. Y cuando eso sucede, todo cambia. Porque en esa permanencia hay vida, hay dirección, hay restauración. Pero para llegar ahí hay que romper con una mentalidad que nos enseñó a producir antes que a conectar. Crecimos midiendo nuestra valía por lo que hacemos, por cuántos resultados entregamos. Incluso en la vida espiritual nos convencieron de que servir es más importante que estar. Pero Jesús, antes de multiplicar el pan, se apartaba a orar. Antes de caminar sobre el agua, se retiraba a estar con el Padre. Su fuente no era su agenda, era su conexión, y esa conexión no es siempre evidente. A veces es silenciosa, invisible, no produce likes, no llena calendarios, pero transforma el alma, porque cuando permaneces, tus raíces se profundizan, y lo que nadie ve sostiene lo que todos verán. También es importante entender que permanecer no es pasividad, es poder. Es una postura activa del corazón que dice: yo decido estar conectado a la fuente, aunque todo afuera me empuje a correr. Permanecer es resistir el ruido del mundo con la quietud del espíritu. Es elegir la profundidad por encima de la apariencia. Es descansar, sabiendo que en Él todo florece a su tiempo. Incluso la ciencia lo confirma. Los momentos de contemplación profunda, de conexión espiritual verdadera, generan neuroplasticidad, sanan patrones mentales, regulan el sistema nervioso, activan estados de bienestar. Lo que llamamos presencia también transforma el cuerpo. Tal vez por eso la mayor lucha de muchos no es contra el pecado, sino contra la desconexión. Nos distraemos, nos disolvemos en el ruido, y entonces no entendemos por qué sentimos vacío, aunque estemos haciendo todo bien. Pero no fuimos diseñados para vivir desde la actividad. Fuimos creados para vivir desde la unión, como ramas que no pueden dar fruto por sí solas. Y cuando permaneces, algo milagroso sucede. Ya no fuerzas el fruto nace, fluye, sin ansiedad, sin agotamiento, porque estás conectado, y donde hay raíz sana, hay fruto abundante. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a preguntarte: ¿estás haciendo mucho, pero conectado poco? ¿Estás sirviendo sin permanecer?
corriendo sin descansar. Jesús no te llama a demostrarle nada. Él solo te dice, permanece en mí. Haz de esa frase una declaración personal. Señor, hoy elijo permanecer. No quiero solo hacer cosas para ti. Quiero estar contigo. Quiero habitar tu presencia, beber de tu fuente, crecer desde la intimidad. La productividad del reino nace del reposo. El fruto duradero no viene del esfuerzo humano, viene de la permanencia en Cristo. Así que hoy, deja de correr por un momento, detente, respira, conéctate y recuerda, no hay nada más transformador que una raíz profunda, porque el que permanece lleva mucho fruto. Número 14. Agradecer en toda circunstancia. Hubo un tiempo en mi vida en el que agradecer se sentía casi imposible. Todo parecía estar saliendo mal. Pérdidas, frustraciones, puertas cerradas. Y lo último que pasaba por mi mente era dar gracias. Pero en medio de esa oscuridad me encontré con este versículo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. No decía, dad gracias por todo, sino en todo. Y eso me cambió, porque no se trata de negar el dolor, sino de aprender a mirar con otros ojos incluso cuando el dolor está presente. La gratitud verdadera no es un gesto educado, es una postura espiritual. Es una decisión que rompe con el patrón mental de escasez, de queja, de victimismo. No es una respuesta automática a lo bueno. Es una herramienta de transformación para lo difícil. Es una llave que abre puertas donde antes solo veías muros. Cuando eliges agradecer en medio de una dificultad, estás diciendo al cielo y a la tierra, yo creo que esto no es el final. Yo confío en que Dios está obrando, aunque no lo entienda todavía. Yo decido ver la posibilidad dentro de la prueba, y eso tiene un poder inmenso, porque transforma tu interior antes de que cambie el exterior. La gratitud alinea tu espíritu con la provisión del reino. ¿Te has dado cuenta de cuán fácil es caer en la queja? Basta un pequeño retraso, un comentario hiriente, una expectativa no cumplida, y nuestra mente se desliza rápido al ¿por qué a mí?, al esto no es justo, al no tengo suficiente. Pero cada vez que dejamos que ese patrón gobierne, cerramos nuestra percepción. Nos volvemos ciegos a lo que sí está funcionando, a lo que sí tenemos, a lo que ya fue provisto. Y entonces, lo que nos falta se amplifica. Pero cuando agradeces, lo que tienes se multiplica. Hay una alquimia emocional en la gratitud, porque toma el plomo del sufrimiento y lo transforma en oro de sabiduría. Toma la ceniza del desánimo y la convierte en combustible de resiliencia. La gratitud no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia al que las atraviesa. Y cuando tú cambias, todo lo demás empieza a cambiar también. La paradoja más profunda es que las personas más agradecidas que he conocido no son las que más tienen, sino las que más han sufrido, porque aprendieron que la gratitud no se basa en las circunstancias, sino en la perspectiva. No nace de la abundancia externa, sino de la confianza interna. Han descubierto que agradecer es un acto de poder, es una forma de declarar, nada de lo que estoy viviendo me define, Dios está conmigo y eso basta para dar gracias. Desde la ciencia también lo sabemos, la gratitud cambia literalmente el cerebro. Activa áreas de bienestar, reduce la ansiedad, mejora el sueño, fortalece el sistema inmune. Dar gracias no solo es obediencia espiritual, es medicina, es expansión, es multiplicación. Pero claro, no siempre es fácil. Por eso necesitas practicarlo. Hazlo incluso cuando no lo sientas. Comienza por cosas pequeñas. Una respiración, un rayo de sol, un mensaje inesperado, una taza de café caliente.
Lo cotidiano se vuelve sagrado cuando lo reconoces como regalo, y ese reconocimiento crea nuevos caminos en tu mente, nuevas posibilidades en tu alma. Haz del agradecimiento una disciplina, una herramienta, un estilo de vida, no como un acto religioso, sino como una práctica de poder interior, porque la gratitud cambia la atmósfera, en tu hogar, en tu mente, en tu entorno. Es contagiosa, es revolucionaria. Hoy quiero invitarte a hacer un compromiso de gratitud radical, no perfecta, no fingida, sino real, honesta, transformadora, que cada día comience no con la pregunta ¿qué me falta?, sino con ¿qué ya tengo para agradecer? Declara con convicción: hoy elijo agradecer en todo, no porque todo sea bueno, sino porque Dios está en medio de todo. Mi gratitud no depende del resultado, sino de la certeza de que estoy sostenido por un amor que nunca falla. Porque agradecer no es resignarse, es elevarse, es mirar desde lo alto lo que en lo bajo parece sin sentido. Y ahí, en esa gratitud consciente, comienza la verdadera transformación. Número 15. Rendición definitiva. Hubo un momento en mi vida en el que soltar parecía rendirse, y rendirse parecía fracasar. Estaba tan aferrado a mis planes, a mi ritmo, a mi manera de entender el éxito, que cada vez que algo no salía como quería, lo tomaba como señal de derrota, hasta que un día, en medio de una de esas crisis que nos obligan a mirar hacia arriba, encontré este versículo como una voz suave y poderosa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y entonces entendí, mi idea de control estaba impidiendo que el verdadero plan se manifestara. La rendición total no es debilidad, no es resignarse a una vida sin dirección, es exactamente lo contrario. Es reconocer que hay alguien que ya conoce el mapa, que ya diseñó un camino de propósito. Rendirse a Dios es elegir caminar con sabiduría. Es soltar el timón para que el que diseñó el mar pueda guiar tu barco con precisión. Cuando hablamos de rendición, muchas veces lo confundimos con pasividad. Pero rendirse a Dios es un acto profundo de fe activa. Es un salto sin paracaídas, con la confianza absoluta de que no vas a caer, sino que vas a volar. Es mirar al cielo y decir, no entiendo pero confío, no controlo pero me entrego, no tengo respuestas, pero me rindo a quien las tiene todas. La rendición te libera de la ilusión del control, de ese peso innecesario que carga tu espalda y tu alma, porque por más que lo intentes, no puedes sostenerlo todo. No puedes preverlo todo, no puedes resolverlo todo, pero sí puedes soltarlo todo y permitir que Dios haga lo que tú no puedes. Y cuando eso ocurre, no solo llega paz, llega propósito, llega dirección, llega fruto. La entrega progresiva es un viaje, no ocurre de la noche a la mañana. Dios va revelando zonas de nuestra vida donde aún controlamos, donde aún nos aferramos, donde aún no confiamos del todo, y no lo hace para juzgarnos, sino para transformarnos, porque cada área que soltamos se vuelve terreno fértil para su gracia. Cada parte que entregamos se vuelve espacio disponible para su provisión. Y aquí viene la gran paradoja espiritual. Solo cuando sueltas, recibes. Solo cuando mueres a ti mismo, vives realmente. Solo cuando renuncias a tus propios planes, comienzas a ver los suyos. Porque sus planes siempre son mejores, siempre son más amplios, más profundos, más llenos de vida de lo que tú podrías imaginar. La rendición definitiva no es un punto final, es un nuevo comienzo, es el lugar desde donde todo empieza a florecer, y es en esa entrega total donde se activa la economía espiritual. Lo que sueltas vuelve multiplicado, lo que entregas se transforma, lo que dejas ir hace espacio para lo eterno,
Incluso la ciencia empieza a entender este principio. Estudios sobre el desapego muestran que cuando dejamos de aferrarnos obsesivamente a los resultados, nuestro cerebro reduce el estrés, mejora la claridad mental y se abre a nuevas posibilidades. Lo que llamamos fe, ellos lo llaman neuroplasticidad, pero el principio es el mismo. Cuando confías, el mundo cambia. La rendición transforma. No solo tu relación con Dios, sino también contigo mismo, porque ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que correr detrás de todo, ya no necesitas controlar cada paso. Puedes descansar en el plan divino, y descansar no es detenerse, es avanzar desde otro lugar, desde un corazón alineado. Así que hoy quiero invitarte a rendirte, no desde el miedo, sino desde la esperanza, desde la certeza de que hay un plan, uno bueno, uno eterno, uno que no depende de tus fuerzas, sino del amor de un Padre que ya escribió cada capítulo con intención y promesa. Haz esta declaración en tu corazón. Hoy suelto lo que no puedo sostener. Hoy me entrego a lo que no puedo controlar. Hoy rindo mis planes a los tuyos, Señor, porque sé que tus pensamientos son de bienestar y de esperanza, y en esa esperanza yo decido descansar. Y que esa rendición definitiva sea tu mayor acto de libertad, porque solo el que se suelta puede volar, y solo el que se rinde puede ser plenamente transformado. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.